días. Los saludo con mucho cariño a todos. Una alegría de poder compartir la palabra del Señor. Los saludos del consistorio de la iglesia y también, obviamente, de la congregación de la primera iglesia presbiteriana de Chillán. Y para mí es una alegría, un placer de poder compartir la palabra aquí en San Carlos. Esperar que el Señor sea bendiciendo también a cada uno de ustedes. Bueno, hoy día nos corresponde leer este texto que está en Primera de Pedro, que les invito a que lo puedan buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hoy vamos a hablar sobre santidad, identidad y misión. Santidad, identidad y misión. Dice así la palabra de nuestro Señor, en 1 Pedro capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gracias. Este es un texto seguramente muy conocido por ustedes, sobre todo en el versículo 9 al 10. Y hay coritos de esto también, hay alabanzas. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Y en más de alguna oportunidad se ha cantado aquí también. Y esto nos lleva a conversar y a preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de el apóstol Pedro. Ustedes ya saben seguramente en el contexto que se hizo anteriormente que Pedro le escribe a varias iglesias del Asia Menor, que es el hoy Turquía, mientras estaba él en Roma. Y estas iglesias estaban siendo perseguidas, estas iglesias estaban sufriendo, estas iglesias estaban pasando por dificultades respecto del imperio romano, particularmente de un tal Nerón, que seguramente ustedes ya saben y conocen lo fuerte y lo infame que era Nerón. Nerón era alguien que tenía mucha amor y pasión por el poder. Y él, en este contexto, también tenía que siempre quería a alguien quitarle el poder. Entonces, para él el cristianismo era un movimiento que venía a lo mejor
en una de esas a quitarle el trono. Por eso fue muy cruel con ellos. Y el apóstol Pedro escribe estas cartas para animar al pueblo de Dios. Por eso que estas cartas que son para este grupo de iglesias en Asia Menor, también son para hoy. Si bien es cierto, no estamos en una persecución a los romanos, a un Nerón, pero tenemos distintas persecuciones, tenemos distintas aflicciones, tenemos distintas cosas, tanto internas como externas, que nos pueden tener desanimados. Entonces, por una parte, animarle, por otra parte, a que en medio de las circunstancias hay que tener esperanza en el Señor. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la persecución, hay que tener esperanza en el Señor. Y lo que trata en este pasaje es hablarnos sobre esta nueva identidad que tenemos. ¿Ah? Recordarnos esta nueva identidad, esta nueva pertenencia, que pertenecemos a un Dios, a un Señor, pertenecemos a una nueva familia, y por lo tanto que nuestra vida tiene que ser conformada a esta nueva identidad, a esta nueva familia. Así que podríamos decir que el sufrimiento es una oportunidad, los problemas son una oportunidad para dar verdadero testimonio de Jesús a los demás. ¿Están pasando por algo en lo particular? ¿Estamos pasando por alguna circunstancia que nos esté afligiendo, alguna circunstancia de dolor, algún problema familiar, algún problema relacional, algún problema con el vecino, los compañeros, etcétera? ¿Se está viviendo alguna opresión respecto del mundo? Bueno, el Señor, por medio de la carta del apóstol Pedro, nos llama a animarnos y a decirnos que estas cosas también son oportunidad para darnos a conocer que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces quiero invitarlos a la primera idea que está en los primeros 3 versículos, que es deseando la palabra de Dios, la palabra de Dios no adulterada. Dice el texto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la bondad del Señor. Ustedes vieron en el capítulo anterior de que el apóstol Pedro viene hablando sobre la santidad y de las cosas buenas que hay que empezar a internalizar. Eso lo que está haciendo el apóstol Pedro, hablarnos respecto de la santidad de manera positiva. Y ahora en estos versículos, en estos 3 primeros versículos, nos está hablando de la santidad de manera negativa. O sea, en los anteriores versículos, los últimos del capítulo 1, nos está diciendo lo que hay que hacer para agradar a Dios. Y ahora Él nos habla de lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que empezar a abandonar. Y el primer verbo que ocupa aquí, si ustedes vuelven a leer su escritura, dice desechando. Este verbo que utiliza aquí de desechar quiere decir más bien no tomar un papel, un pañuelo desechable y botarlo, ¿verdad? Sino que quiere decir que es una instancia en que tú y yo tenemos que tomar una conciencia de que hay algo que me está haciendo mal, de que hay algo que no corresponde en mí y que tengo que trabajar aquello y ponerlo fuera de mí, sacarlo, alejarlo. Esa es la idea de desechar, de separarse, de despojarse de aquellas cosas mientras estoy en esta lucha, en esta carrera. Como Pablo dice, mientras voy corriendo, voy despojándome de todo aquello que es peso de gloria, despojarme, deshacerme, separarme, apartarme, poner lejos aquellas cosas que no agradan al Señor.
Y aquí lo que hace el apóstol Pedro es ponernos una lista, que no es una lista concluyente. No es una lista que es solamente esas cosas, sino que nos presenta aquellas producto de lo que está ocurriendo en la iglesia, producto de esta persecución, producto de estas circunstancias externas que están llevando a que la iglesia empiece a tener una interacción negativa entre ellos. ¿Les ha ocurrido eso? Que producto de problemas de afuera, la iglesia o la comunidad o la familia se pongan a discutir, se pongan a pelear y se queden peleados entre ellos y después se resuelvan los problemas afuera y por años familias quedan totalmente disgregadas. Eso es lo que está tratando de hacer el apóstol Pedro, no de darnos una lista detallada, pero sí decirnos que tenemos que luchar por abandonar ciertas actitudes dentro de la iglesia. Porque el mundo se trata de esta manera, pero nosotros nos debemos tratarnos de esta manera. Y aquí es donde está el problema. Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer llevarnos a tratarnos de una manera como el mundo se trata. Nos va a querer llevar a tratarnos de manera despectiva, de manera denigrante. Y eso a cada uno de nosotros nos puede ocurrir. A cada uno de nosotros nos ocurre constantemente, sea por las razones que sean. Entonces, ¿qué cosas son necesarias desechar? Nos dice en primer lugar la maldad o la malicia. Nosotros más de algún momento podemos haber tenido esta conversación y decir, esto lo dijo con alguna mala intención. Esto lo dijo con una doble intención. Esto lo hicieron con una muy mala intención. Y la idea de malicia aquí es perversidad. Es algo totalmente depravado. No es siquiera se me salió, sino que es una mala intención. Es un deseo de buscar hacer daño al otro. Es un deseo de buscar hacer daño al otro. Esa es la idea de malicia. Lo otro es que todos estos puntos que nos está tratando, porque malicia es como el paraguas, todo lo que viene además tiene que ver con el corazón. Lo que nos está diciendo es un asunto del corazón. Por ejemplo, tu rabia, tu amargura es un problema de tu corazón. Y eso, en mi corazón y en el suyo, nos puede llevar a tener pensamientos, deseos y acciones para con otras personas que sean de mala intención. A veces podemos llegar a maquinar cosas en nuestros pensamientos, en nuestros sueños. No sé si a usted le ha ocurrido, que le damos tanto vuelta a un tema, a un problema, a una circunstancia que llegamos a pensar, a maquinar cómo poder resolver estas cosas de una manera negativa, no de una manera como Dios lo establece. Y ahí nos dice que este problema del corazón también se lleva a través del engaño, de querer engañar a otros. Y esto significa de hacer trucos. Esto significa de poner señuelos para que otros caigan en pecado también, para que otros caigan en la maldad también, para que otros se unan a la mala intención también. Engañar a otros es ponerle trampa a otros. Entonces, la malicia, la maldad que mora en nosotros nos lleva a querer establecer un engaño, un señuelo, tal como la serpiente engañó a Eva. Cuando nosotros actuamos maliciosamente, podemos llegar a engañar. Y eso significa que estamos siendo como la serpiente que engañó a Eva. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra, que estamos llegando a ser como los hijos de Satanás y no como hijos de Dios. Porque los hijos de Satanás actúan de esa manera, maliciosamente, haciendo trucos, poniendo señuelos. Pero además nos dice que lo que hay que abandonar en nosotros es la hipocresía. ¿Ustedes saben lo que es la idea de hipocresía? Ustedes han encontrado de que
¿Alguien ha sido hipócrita con usted o que usted ha sido hipócrita con otros? Bueno, hipocresía significa ser inconsistente. Hipocresía significa actuar fingidamente. Actuar fingidamente significa que yo te digo que te amo, que yo te digo que eres mi hermano, pero que por detrás busco hacer todo lo contrario a ello. Porque las palabras pueden decir una cosa, pero tus gestos, tus actitudes pueden decir absolutamente otra. Por lo tanto, nos llama a ser no hipócritas, sino que sinceros, a no actuar fingidamente, a no decir te amo si en verdad lo que siento por ti no es amor. ¿Ah? Y va terminando esta lista con la idea de las envidias, porque en la iglesia hay envidia, porque en la iglesia hay hipocresía, porque en la iglesia hay engaño, producto de la maldad, producto del pecado que mora en nosotros. Y la envidia tiene que ver con celos, celos de otros, celos de otras, celos de personas que a lo mejor son más espirituales que nosotros, tienen una mayor piedad que nosotros, que tienen dones que a lo mejor nosotros quisiéramos tenerlos, que tienen facilidades dentro del trabajo de la iglesia que nosotros no lo tenemos. Envidia, y algunos le llaman envidia sana. No existe la envidia sana, hermanos. Envidia es envidia y envidia es pecado. Y la envidia es destrucción. La envidia es contraria a buscar el bien de los demás. La envidia va acompañada de amargura, incluso la envidia va acompañada de falsos halagos. ¿Ha recibido un falso halago? ¿Ha entregado un falso halago? ¿Como para quedar bien con el otro? ¿Como para poder recibir algún beneficio? ¿O te han hecho algún halago que tú te das cuenta que de la persona que viene, en el contexto que te lo dijo, no correspondía y te das cuenta que era un halago engañoso? Bueno, de eso es lo que tenemos que abandonar. Esas acciones propias de nuestra naturaleza pecaminosa son las que tenemos que desechar, apartarnos de ella. Pero termina con una que es la más fuerte de todas. Dice que es las detracciones. Detracciones en toda esta lista es la más fuerte y es la final porque significa que la maldad está llegando prácticamente a su grado máximo. Que lo que hace esta persona o este grupo de personas es destruir al otro, difamando al otro, hablando mal del otro, buscando la quinta pata del gato, como se dice popularmente, para destruir a otro o a otras personas. Eso es una detracción, eso es una difamación. Y la iglesia no puede caer en aquello. Es distinto a tener una conversación que se dé en un grupo donde puedan estar evaluando, conversando de distintos aspectos, pero no es lo mismo difamar, no es lo mismo detractar a una persona. No es lo mismo el escrutinio, a propósito de un fiscal que estaban buscando, ¿no?, a nivel nacional, del escrutinio público, que es el escarmiento público. El escrutinio tiene que ver con poder saber cosas respecto de esta persona que opta a un cargo a nivel del nacional y se necesita saber todo aquello que sea necesario para poder dar un voto. Pero el escarnio tiene que ver con meterse, por ejemplo, en lo más profundo de sus relaciones, en lo más profundo de su familia, sacarlo a la luz y decirle, miren, ven, no era nada tan limpio como se decía ser. Y dentro de la iglesia ocurre eso, esas detracciones. Y por eso que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que abandonar aquello, apartarlo de nosotros. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo?
¿Cómo abandonamos estas actitudes que cada uno de nosotros las puede tener en mayor o menor medida? El propio texto nos dice, ¿cómo? Siendo como niños, siendo como bebés que desean la leche espiritual. A medida que nos vamos despojando, no podemos quedar vacíos. A medida que nos vamos despojando de estas cosas, tenemos que ir llenándonos de otras cosas. A medida que nos vamos despojando, desechando cada una de estas circunstancias producto del pecado, tenemos que cambiarlas por la palabra de Dios no adulterada. Esa es la idea de la leche espiritual. Pablo utiliza ahora esta imagen de la mamá, a propósito de bebé, del amamantamiento. Y es interesante. ¿Por qué conoce Pablo tanto esta esfera? Dice que hay que cambiar todas estas cosas por la palabra de Dios, pero no cualquier palabra. Dice que es una palabra no adulterada. Y lo más probable es que muchas veces hemos recibido alguna palabra que haya sido tergiversada, que haya sido cambiada para poder justificar alguna doctrina, para poder justificar alguna praxis, para poder justificar alguna liturgia, para poder justificar un montón de cosas. Dice que a esta leche espiritual o a la palabra tenemos que desearla, anhelarla intensamente, tal como un niño constantemente desea la leche de su madre. Y hay algo, un paréntesis que hay que ver aquí. Esta palabra desear es un mandamiento, es un imperativo. Desear la leche espiritual no adulterada es un mandamiento de Dios. Un bebé mama entre 8 a 14 veces al día. Aquí nos podrían a lo mejor dar algún ejemplo de eso, ¿no? Entre 8 a 14 veces al día. En un promedio de tiempo entre 10 a 20 minutos aproximadamente. Si es que hay harta leche, ¿no? Eso significaría que de las 24 horas del día, el bebé mama por lo menos 5 horas. 5 horas del día mama. 19 horas del día, el resto del día duerme. Pero hay 5 horas que se alimenta. Hay 5 horas que se nutre. Nótese lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Si no es una cuestión que nos dice que hay que tomar leche, la leche mamá, que la leche de la mamá es mejor que cualquier otra leche, eso estamos claros. Por eso nos está diciendo no adulterada. Pero nos está dando a entender también de que hay una intensidad, hay un deseo profundo. Cuando el niño tiene hambre, llora y busca, y quiere la papa, y quiere la leche, ¿cierto? Quiere la leche, quiere la leche. Y no se cansa de llorar hasta que le dan la leche. Y toma hasta que se siente satisfecho. Pero pongan atención en esto. Si son 5 horas, hermano, ¿cuánto tiempo tú y yo nos estamos alimentando de la leche espiritual del Señor? Si debiésemos desearla tal cual como un niño. ¿Son 8 veces al día que estamos leyendo la palabra? ¿Serán 14 veces al día que estamos meditando en torno a la palabra? ¿Llegaremos a cumplir esto que ese bebé puede tomar 5 horas del día para alimentarse? Tú y yo nos estamos alimentando con la verdadera leche espiritual, con la palabra, el tiempo necesario y el tiempo suficiente para nuestras vidas. Esto es un llamado de atención. Porque seguramente tú y yo tenemos otras cosas a las cuales le damos más importancia. Puede ser el mismo cuidado de los hijos, puede ser a tu trabajo, puede ser al poder tener tiempo de distracción,
puede ser el internet, las redes sociales, etc. Pero aquí hay un llamado que si voy a desechar aquellas cosas que son malignas y destructivas para la comunidad de la iglesia, tengo que llenarme de la leche o de la palabra de Dios no adulterada. Y para poder llenarme, tengo que ir a comer. Y tengo que disponer tiempo para comer. ¿Cuánto tiempo te demoras tú en comer hoy? ¿Se han dado cuenta? No sé si esto les pasa en sus casas, pero en mi casa pasa. Que se demora una mañana o un par de horas en, no sé, en pensar qué es lo que se va a hacer de almuerzo, en el hacer el almuerzo. Es todo un ritual hacer el almuerzo y llegas, te sientas, comes. Pasaron 10 minutos, 15 minutos y te comiste todo ya. Y uno dice, y para esto trabajé toda la mañana. Para en 15 minutos se vaya todo. Y así estamos. Así estamos, todo instantáneo, todo ahora, todo queremos que nos llene rápido y eso nos hace mal. Si tenemos algún problema estomacal, nos hace aún más mal porque no masticamos, porque no hacemos el ejercicio de masticar las veces que corresponde masticar un alimento, la carne la tragamos, no masticamos, no le sacamos el gusto que corresponde. Vivimos de esa manera. Sin embargo, el Señor nos llama a que seamos como los niños que desean la leche espiritual, que desean su leche, que deseemos la leche espiritual y que nos demos el tiempo para comer de la palabra de Dios. Podemos desechar, podemos decir, ya, desde hoy día no digo ningún garabato más, desde hoy día no trato a nadie más mal, desde hoy día no pelo a nadie más, desde hoy día no difamo a nadie más, pero ¿cómo hago el contraste? Si tengo una naturaleza interna que me va a llevar constantemente hacia allá, y tengo un mundo que va a buscar, va a querer llevarte también para allá, la forma es llenándonos de la palabra de Dios. Salmo 42:1 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así debiese clamar nuestra alma por la palabra de Dios. Las verdades, hermanos, esenciales del Evangelio nunca deben dejar de alimentar nuestra vida. Y todo esto sentencia al apóstol Pedro, diciendo algo muy fuerte. Todo esto va a ocurrir si es que habéis gustado la bondad de Dios. O sea, la iglesia de Dios. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ha establecido un pueblo para sí que nos considera piedras vivas para que nos construyamos entre nosotros. Cada uno de nosotros somos una piedra viva si hemos creído en Cristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y somos piedras para que nos construyamos el uno al otro. ¿Cómo nos podemos construir el uno al otro? Orando el uno por el otro. Amando el uno al otro. Cuidando el uno al otro. Entendiendo el uno al otro. Conteniendo el uno al otro. Apoyando el uno al otro. Aun cuando el otro haya caído. Aun cuando el otro te haya decepcionado. Porque, hermanos, dentro de la iglesia vamos a decepcionar. Vamos a decepcionar. Dentro de la iglesia te vas a decepcionar. Pero para eso estás en una iglesia, en una casa espiritual que se está construyendo con piedras vivas. A pesar de pecadoras, nos tenemos que construir. Y si hay algo que ha ocurrido dentro, que está como carcomiendo, destruyendo, las demás piedras vivas tienen que ayudar a construir aquello que se puede estar derrumbando. Además nos dice que somos sacerdotes. Amén. Nos dice que somos sacerdotes, no solo piedras vivas, nuevamente utilizando la idea del Antiguo Testamento. ¿Por qué sacerdotes? No somos sacerdotes de lo que nosotros podemos entender ni del Antiguo Testamento ni del catolicismo romano.
Lo que nos está diciendo que tú y yo, cada uno de nosotros que hemos sido escogidos y salvados por la sangre de Cristo, tenemos acceso gratuito, pleno a la gloria del Señor, al trono de la gracia de Dios. Por eso somos sacerdotes. No somos el sacerdote Jesús, de que vamos a llevar un pueblo hacia Dios, sino que ahora tú y yo tenemos libre acceso a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora tenemos la posibilidad no solamente de edificarnos unos a otros, sino que también tenemos la posibilidad de adorar de manera comunitaria directamente a Dios. Ahora nosotros estamos en este proceso, adorando a Dios de manera comunitaria, porque somos sacerdotes del Rey. Nos estamos edificando con la palabra, con los cánticos, con la conversación, porque somos piedras vivas. Y como sacerdotes, que no tenemos otro mediador que el Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos adorar libremente, en espíritu y en verdad, a nuestro Dios de manera comunitaria. Paréntesis, hermano. La adoración no se vive de manera individual. La adoración parte de lo individual y se expresa en su profundidad de manera comunitaria. Por eso, 6 días trabajarás y un día lo dedicarás a adorar comunitariamente al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Aquí está citando Isaías 28:16 para decirnos que Jesús es aquella piedra, la piedra viva, que es aquella piedra del ángulo, para que creamos en Él y lo amemos como Él se merece y lo deseemos como Él se merece. En el Salmo 18 nos habla de esta piedra del ángulo. En Isaías 8 nos habla de que esta misma piedra es piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Y ustedes se pueden recordar de que Jesús habla de la roca también, de que Él es la roca. Y hay el corito de la roca de la salvación, etc. Jesús es la piedra del ángulo o la piedra que da inicio a una nueva construcción, a una nueva humanidad, en la que hace de 2 pueblos que estaban separados, gentiles y judíos, que no se podían ver el uno al otro, hace un solo pueblo, una sola humanidad. Jesús es esa piedra viva. Jesús es esa piedra viva, es la piedra viva que une a uno y otro pueblo, formando una nueva nación para la gloria absoluta de Dios. Por eso que es la piedra angular, que une. La piedra angular da inicio a un nuevo proceso, una nueva construcción, y permite que tanto judíos como gentiles puedan ser parte del pueblo de Dios. Obviamente se han sido escogidos para ello. Por tanto, esta misma piedra que es piedra de ángulo, de construcción nueva y de unión, esta misma piedra es de tropiezo para aquellos que no han sido destinados para creer en Cristo como su Señor y Salvador. Porque aquellos que rechazan la palabra, rechazan a Cristo. Y el que rechaza a Cristo está destinado a no disfrutar de la gloria de Dios para siempre. Queridos hermanos, la acción de Dios de designar a Jesús como la piedra viva se ha convertido en un honor para nosotros. Es un privilegio para los creyentes, pero es juicio para los incrédulos. Ese fue el plan de Dios. Todo ocurre según su voluntad. Por eso que cuando se predica el Evangelio, por eso que cuando se hacen actividades evangelísticas, por eso que cuando usted le habla a otros, la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Porque o salva a quien tiene que salvar o condena a quien tiene que condenar. Ese es el poder de la palabra. Y ese es el honor que nosotros tenemos de haber sido unidos a Cristo y a su pueblo por la piedra del ángulo. Y por último, versículos 9 y 10 nos habla de un pueblo y nos habla de un llamado o de un propósito. Pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio,
una nación santa, un pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque eso éramos, hermanos. No estábamos siendo parte del pueblo. En otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No por nuestros méritos, obvio, ustedes lo saben. El apóstol Pedro, dale compadre. Es que estoy en Chillán, estoy con Gálatas, Pablo, entonces acá se me combina con Pedro. El apóstol Pedro termina esta porción recordándonos con voz de mando. No es con una voz de, oye chiquillos, ¿se podrían colocar las pilas con esto? ¿Podrían ayudar con esto? Es una voz de mando. Que nosotros no somos de los que tropezamos. Y usted dirá, pero pastor, si tropezamos. Si igual hacemos las cosas que nos estabas diciendo al principio. Sí, pero no tropezamos para perder nuestra salvación. No tropezamos para perder nuestra identidad. No tropezamos para perder nuestra filiación. Pecamos, sí, pero no tropezamos para caer. Acuérdese de eso. ¿Ah? Porque si el Señor lo llamó para estar con Él por siempre, a pesar de nuestro pecado. Y es lo que se conversaba en la liturgia de la gracia de Dios, que a pesar de nosotros, la gracia actúa. Los oficios que se presentan aquí y los títulos que se hablan aquí respecto de una nación, habla de realeza y sacerdocio, que eran precisamente aspectos de que es una nación separada, que es una nación que está destinada a algo mayor. A veces como cristianos andamos como si fuéramos los parientes pobres de Dios. Y somos linaje escogido, real sacerdocio. Hemos sido apartados por Dios. Por la sangre de Cristo hemos sido apartados para Él, por Él. Por lo tanto, en vez de andar con la cabeza muchas veces mirando hacia el suelo, con nuestra cruz o con nuestra fe, debiésemos andar con la frente mirando hacia el frente, hacia lo alto, diciendo y expresando con mi testimonio que yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Que Cristo es mi estandarte. Eso no significa, hermano, que usted se tiene que poner como ejemplo de moralidad para con otros, porque ese ha sido el gran problema de la iglesia. No somos ejemplo de moralidad, no somos ejemplo de perfección, no somos ejemplo de santidad. Y de verdad que no lo somos. Hablando en primera persona. No soy ejemplo de, pero sí creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador, y sí creo que su Espíritu, su gracia está trabajando en mi corazón, como creo que lo está haciendo también en cada uno de ustedes. Y por eso es que tengo que andar con la frente en alto. Por eso es que tengo que andar alegre y contento, no esconder que soy canuto, no esconder que soy cristiano, no esconder que creo en el Señor Jesús. ¿Por qué esconder? Oye, anoche estuvo Don Omar en CNN con Don Francisco y dio un testimonio tremendo de su conversión. Ahora todo el mundo se está convirtiendo. Farruco, Don Omar, todo el mundo se convierte. Algún negocio debe haber por ahí. Pero pongámosle que es cierto. Pongámosle que es cierto. ¿Sabe? Todo lo que habló fue un testimonio tremendo. Y para todo CNN en español, o sea, para toda Latinoamérica, fue un testimonio tremendo, que se habló de Jesús y de la importancia de Jesús. Y estaba con la frente en alto. Y don Francisco le dice, te veo diferente, te noto diferente. ¿Cómo estamos nosotros con eso? ¿Andamos con la frente en alto? No se trata de andar con artículos que digan yo soy y todo el cuento, sino que andamos contentos con la frente en alto, y cuando tú tienes que identificarte, tú crees en algo o por cualquier razón tienes que decir que eres evangélico, que crees en Jesús, lo dice, soy evangélico.
Sí creo en Jesús. O lo decimos con propiedad. Lo decimos con gozo. Lo decimos con alegría. Sabiendo de que el Señor está conmigo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que nos está diciendo. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo separado celosamente por Dios. Pueblo comprado, dice, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, una nación que le pertenece de manera plena. ¿Tú sabes que le perteneces a Cristo? ¿Tú sabes que ya no te perteneces a ti mismo? ¿Tú sabes que el día que confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, el día que te bautizaron, diste testimonio de tu fe pública, tú estás diciendo, yo ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a Cristo? Y eso significa que yo lo sigo, de que yo lo amo, de que yo lo obedezco. Pueblo adquirido, comprado por el sacrificio de Dios que le pertenece de manera plena. Por lo tanto, hermanos, este pueblo, apartado y comprado, nos dice que tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu misión. La misma misión que habla el apóstol Pedro, es la misma misión que nos deja el Señor Jesucristo en Mateo 28. Anunciar las virtudes, anunciar la gracia, anunciar el evangelio de pecador a pecador. Anunciar de que en Cristo hay salvación, redención, restauración. Hermanos, para terminar, mientras más nos acercamos a Dios, más reconocemos lo pecadores que somos. Y más claramente, por la misericordia de Dios, siendo transformados cada día. Para que así podamos adorarle de verdad, para que podamos edificarnos mutuamente y para que así podamos anunciar las virtudes de nuestro Señor con todo orgullo y con toda propiedad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder desechar aquellas cosas que no son de Dios en nuestras vidas, llenarnos de las cosas de Dios, llenarnos de su palabra, de que podamos entender que le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró y que podamos entender que eso significa que debemos cumplir, completar la misión de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones, partiendo por tu casa. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra.